Feliz Navidad. Que encuentres momentos de calma en estos días festivos. Ahora, busca tu bebida favorita, ponte cómodo y disfruta de 3 historias navideñas de Evangelion. Relájate y deja que tu mente viaje. Nieve en Tokio 3. La alarma meteorológica había sonado a las 6 de la mañana, pero no era el tipo de alarma que hacía que Shinji saltara de la cama con el corazón desbocado. Era solo una notificación. Primera nevada del año en Tokio 3. Temperatura descendiendo a 2 grados centígrados. Se preparaba para hacer la Navidad más fría desde la reconstrucción de la ciudad. Shinji se asomó por la ventana de su habitación y vio los primeros copos cayendo sobre el paisaje urbano. Eran pequeños, tímidos, como si no estuvieran seguros de ser bienvenidos. Se quedó observándolos durante un rato, con el vapor de su respiración empañando el cristal. Había algo hipnótico en la manera en que la nieve transformaba Tokio 3, cubriendo los edificios fortificados y las cicatrices de las batallas pasadas con un manto blanco e inocente. «Shinji, despierta, idiota». La voz de Asuka atravesó la pared como un misil. Shinji suspiró. Aparentemente ella también había visto la nieve. Cuando salió de su habitación, encontró el apartamento en un estado de caos organizado que solo Misato podía orquestar. Había cajas de decoraciones navideñas esparcidas por todas partes, algunas claramente rescatadas del almacén de Nerv. Todavía tenían etiquetas de inventario pegadas. Misato estaba en medio de la sala, con una cerveza en una mano y una guirnalda enredada en la otra, dirigiendo operaciones como si estuviera coordinando un despliegue táctico. «Perfecto, Shinji. Tú te encargas del árbol. Asuka, las luces. Y cuando llegue Rei, ella puede, no sé, poner la estrella arriba». «¿Por qué yo tengo que hacer las luces?», protestó Asuka, aunque ya estaba desenredando un cable. «Estas cosas son un desastre. ¿Cuándo fue la última vez que decoraste para Navidad, Misato? ¿En la universidad?» «Oye, yo decoré el año pasado», dijo Misato ofendida. «Colgaste un calendario de bebidas navideños en la nevera. Eso no cuenta». Shinji sonrió a pesar de sí mismo mientras sacaba el árbol artificial de su caja. Era pequeño, un poco desgastado, con algunas ramas que claramente habían visto mejores días. Pero cuando lo armó y dio un paso atrás, tuvo que admitir que tenía cierto encanto. Era imperfecto, como ellos. «¿No invitamos a nadie más?», preguntó Shinji, mientras buscaba la base del árbol entre el desorden. «Kaji está en una misión», dijo Misato con un tono que intentaba ser casual pero no lo lograba del todo. «Ritsuko dijo algo sobre tener que trabajar, pero creo que solo quiere evitar mi cocina. Y tu padre... bueno». Un silencio incómodo llenó la habitación. Pen Pen eligió ese momento para waddle hacia la sala. Graznó una vez como si comentara sobre la situación y volvió a su refrigerador. «Su pérdida», dijo Asuka finalmente, con una fiereza que Shinji apreciaba. «Nosotros vamos a tener la mejor Navidad de Tokio 3. Pasaron la siguiente hora decorando. Asuka, para sorpresa de Shinji, resultó ser meticulosa con las luces, ajustándolas hasta que cada sección del árbol brillaba uniformemente. Protestaba constantemente sobre el bajo nivel de estándares japoneses en decoración navideña, pero Shinji notó cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, eligiendo cuidadosamente dónde colocar cada bombilla. «En Alemania», explicó mientras desenredaba otro cable, «la Navidad es algo serio. Mercados navideños, blue wine, stollen casero. No estas decoraciones baratas de plástico». «Entonces, ¿por qué sonríes?», preguntó Shinji suavemente. Asuka se detuvo, parpadeó, y luego lo miró con sus ojos azules llenos de algo que parecía vulnerabilidad antes de esconderla rápidamente detrás de su máscara habitual. «No estoy sonriendo, idiota. Es solo que hace frío aquí. Mi cara se está congelando en esta posición».
pero siguió sonriendo mientras trabajaba. El timbre sonó justo cuando Shinji estaba colgando el último adorno, una pequeña bola roja que reflejaba las luces del árbol como un rubí. Misato casi saltó sobre Pen Pen en su carrera hacia la puerta. «Rei, justo a tiempo, estamos casi listos». Rei Ayanami entró al apartamento con pasos silenciosos, como siempre. Pero algo era diferente. Llevaba un suéter que Shinji nunca le había visto antes, azul claro con pequeños copos de nieve bordados, claramente hecho a mano. Le quedaba un poco grande, las mandas cubrían parcialmente sus manos. «Fuyutsuki-sensei me lo dio esta mañana», explicó Rei con su voz monótona habitual, aunque Shinji pensó detectar un matiz de satisfacción. Dijo que era apropiado para la ocasión. «Es muy lindo», dijo Shinji, y lo decía en serio. Había algo conmovedor en imaginar al subcomandante Fuyutsuki tejiendo en secreto. Rei observó el apartamento decorado con su expresión habitualmente impasible, pero sus ojos rojos recorrieron cada detalle. El árbol con sus luces parpadeantes, la guirnalda que Misato había logrado colgar, torcida, sobre la ventana, los adornos desiguales que cubrían cada superficie disponible. Luego, algo extraordinario sucedió. Rei sonrió. No fue una sonrisa grande, apenas curvó las comisuras de sus labios, pero estaba allí, genuina y cálida, transformando su rostro de una manera que hizo que Shinji olvidara cómo respirar por un momento. «Es agradable», dijo Rei simplemente. Misato prácticamente irradiaba triunfo. «¿Lo ven? Les dije que valdría la pena. Ahora, a la cocina. Vamos a hacer esto bien». «¿Hacer esto bien significa que vas a cocinar?», preguntó Asuka con genuina alarma. «Significa que vamos a hacer hot pot y todos van a ayudar, así que técnicamente no puedo arruinarlo sola». La preparación del hot pot se convirtió en su propia aventura. Misato había comprado lo que parecía ser la mitad de una tienda de comestibles, verduras de todo tipo, cortes finos de carne, fideos, tofu, bolas de pescado y más salsas de las que Shinji sabía que existían. Asuka inmediatamente tomó el control de cortar las verduras con una precisión que era ligeramente intimidante. «En mi antiguo apartamento en Berlín», comenzó mientras sus manos se movían con eficiencia experta, «mi tutor legal casi nunca estaba. Tuve que aprender a cocinar o morirme de hambre». Era más de lo que Asuka solía compartir sobre su pasado. Shinji y Rei intercambiaron una mirada rápida antes de continuar con sus propias tareas. Shinji preparando la carne, Rei lavando las verduras con una delicadeza casi reverente. «Mi madre solía hacer hot pot en invierno», dijo Shinji suavemente, sorprendiéndose a sí mismo. Rara vez hablaba de ella. «No recuerdo mucho, pero recuerdo el vapor subiendo, todos sentados alrededor de la mesa. Me sentía seguro». Rei lo miró con esos ojos carmesí que parecían ver a través de él. «La comida compartida crea vínculos», dijo con su habitual falta de inflexión, pero de alguna manera sonaba profundo viniendo de ella. «Exacto». Misato levantó su cerveza en un brindis. «Por eso lo hacemos. Ahora, ¿alguien sabe cómo funciona esta olla eléctrica?». Resultó que ninguno de ellos realmente sabía, pero después de consultar el manual, que Rei leyó metódicamente en voz alta, y algunos falsos comienzos, lograron que el caldo comenzara a hervir. El aroma llenó el apartamento, rico y reconfortante, mezclándose con el olor a pino artificial del árbol y el ligero toque a nieve que se filtraba cuando Misato abrió brevemente la ventana para verificar la acumulación. «Está nevando más fuerte», anunció. «Oficialmente una Navidad blanca». Se sentaron alrededor de la mesa baja, con la olla burbujeante en el centro. Afuera, la nieve caía en cortinas gruesas ahora, transformando Tokio 3 en algo de un cuento de hadas. Las luces del árbol se reflejaban en la ventana,
creando dobles fantasmales que bailaban con los copos. Comieron lentamente, agregando ingredientes al caldo, pescando piezas con sus palillos, sumergiéndolas en sus salsas personalizadas. Misato contó historias embarazosas de la universidad que hicieron que Asuka resoplara con risa a pesar de sí misma. Rei preguntó sobre tradiciones navideñas con curiosidad genuina, y Asuka se lanzó a explicar los mercados alemanes con un entusiasmo que raramente mostraba. Había uno cerca de donde vivía, dijo mirando su bol, con luces por todas partes y un carrusel antiguo. Vendían manzanas acarameladas y castañas asadas. Yo solía ir sola, solo para ver a las familias. Shinji sintió un nudo en la garganta. Extendió su mano, dudó, y luego suavemente tocó el hombro de Asuka. Ella no lo apartó. «No estás sola ahora», dijo simplemente. Asuka lo miró y por un momento toda su armadura se desvaneció. Sus ojos brillaban, quizás por el vapor del hotpot, quizás por algo más. «Supongo que no», murmuró. Rei, que había estado observando el intercambio con atención, habló suavemente. «Yo nunca entendí la Navidad. El comandante dijo que era una celebración cristiana sin relevancia particular. Pero esto...» hizo un gesto vago pero abarcador. «Esto se siente significativo. Es sobre estar con personas que te importan», dijo Misato, inusualmente seria. «El resto son solo detalles». Continuaron comiendo mientras la nieve seguía cayendo. Pen Pen emergió de su refrigerador y Waddle hacia ellos, graznando expectante hasta que Misato le dio algunas verduras. Se sentó junto a Rei, quien le acarició la cabeza con una concentración absoluta, como si fuera la tarea más importante del mundo. Después de la cena, cuando los bols estaban vacíos y todos se sentían satisfactoriamente llenos, Misato trajo una caja que había estado escondiendo. «Tiempo de regalos», anunció. «Pensé que dijiste que no había presupuesto para regalos», dijo Asuka, pero se inclinó hacia adelante con interés. «No lo hay. Estos son creativos». Los regalos de Misato eran, efectivamente, creativos. Para Shinji, una foto enmarcada de todos ellos, después de una batalla particularmente difícil, cubiertos de suciedad, pero sonriendo con alivio y agotamiento. Para Asuka, un certificado casero declarándola mejor piloto de EVA del año, con la firma oficial de Misato, completamente no autorizada por NERV. Para Rei, un pequeño álbum de fotos, capturas de momentos cotidianos que Misato había estado tomando en secreto. Rei en la escuela, Rei alimentando a Pen Pen, Rei casi sonriendo mientras miraba el cielo. Rei tocó el álbum como si fuera algo precioso y frágil. No sabía que éstas existían. «Necesitabas algunas memorias», dijo Misato suavemente. «Las buenas también». Para sorpresa de Shinji, Asuka también había traído algo. Con aire desafiante que no ocultaba del todo su nerviosismo, entregó 2 paquetes pequeños envueltos con papel que claramente había salvado de algún lado y reutilizado. «No es gran cosa», dijo rápidamente. «Solo encontré cosas». Para Shinji, un pequeño reproductor de música usado con un auricular. «Vi que siempre miras estos en las tiendas, pero nunca compras nada. Ahora puedes escuchar tu cello deprimente cuando quieras, sin molestar al resto de nosotros». Para Rei, una cinta para el cabello azul claro con pequeñas perlas. «Tu clip rojo es... bueno, es muy tú. Pero pensé que podrías querer opciones, o lo que sea». Rei sostuvo la cinta con ambas manos, estudiándola con la intensidad que usualmente reservaba para los informes de batalla. Luego, con movimientos cuidadosos, se quitó su clip habitual y lo reemplazó con la cinta.
levantó la vista hacia Asuka. «Gracias», dijo, y el peso de sinceridad en esa única palabra hizo que Asuka se sonrojara. «Sí, bueno, feliz Navidad o lo que sea». Shinji también tenía algo, aunque se sentía inadecuado comparado con los gestos reflexivos de los demás. Había horneado galletas esa mañana, antes de que los demás se despertaran, siguiendo una receta que había encontrado en línea. No habían salido perfectas, algunas estaban un poco quemadas, otras torcidas, pero las había hecho con sus propias manos. «Lo siento, no son muy buenas», dijo mientras pasaba el plato. Misato inmediatamente tomó una y la mordió. «¿Estás bromeando? Están deliciosas. Mucho mejor que cualquier cosa que yo podría hacer». Asuka tomó una con aire crítico, la examinó y luego dio un pequeño mordisco. Sus ojos se ensancharon ligeramente. «Ok, odio admitirlo, pero el tercero tiene talento oculto. Estas son realmente buenas». Rei tomó una galleta con forma de estrella y la estudió antes de comerla con bocados pequeños y precisos. Cuando terminó, levantó la vista hacia Shinji. «Puedo saborear el cuidado que pusiste en ellas». Shinji no sabía qué decir a eso, así que solo asintió, sintiendo calor subir a sus mejillas. Se movieron a la sala, donde Misato puso algo de música navideña en un volumen bajo. Las luces del árbol parpadeaban en patrones hipnóticos. Afuera, la nieve había transformado Tokio 3 por completo. Las calles estaban vacías, en silencio, pacíficas de una manera que la ciudad fortificada raramente experimentaba. Asuka se acurrucó en el sofá con una manta, todavía sosteniendo su certificado y tratando de pretender que no significaba nada para ella. Rei se sentó en el suelo junto al árbol, pasando las páginas de su nuevo álbum con reverencia. Shinji estaba junto a Asuka, con el reproductor de música en sus manos, sintiendo su peso como una promesa. Misato los observaba a todos con una expresión que Shinji no podía descifrar del todo. Satisfacción quizás, o alivio, o simplemente el tipo de felicidad tranquila que viene de ver que las personas que te importan están, por un momento, genuinamente bien. «¿Sabes?», dijo Misato después de un rato, «el año que viene deberíamos hacer esto aún más grande, invitar a más personas, hacer de esto una tradición real». «Si sobrevivimos hasta el año que viene», murmuró Asuka, pero sin su mordacidad habitual. «Lo haremos», dijo Shinji, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. Miró alrededor de la habitación, a Asuka con su defensa bajada, a Rei descubriendo memorias, a Misato sonriendo genuinamente, a Pen Pen dormitando en su esquina. «Lo haremos porque nos tenemos unos a otros». «Qué cursi», dijo Asuka, pero su voz era suave, casi afectuosa. Luego, con un movimiento tan casual que parecía accidental, apoyó su cabeza en el hombro de Shinji. Shinji se congeló. Miró a Misato, quien le hizo un gesto silencioso de «no te atrevas a moverte». Miró a Rei, quien le dio lo que podría haber sido un pequeño pulgar arriba. Luego, muy cuidadosamente, se relajó en el sofá, dejando que Asuka se acomodara más. Podía sentir su respiración haciéndose más lenta, más profunda, el calor de ella contra su costado, el ligero peso de su cabeza. Cuando miró hacia abajo, vio que sus ojos estaban cerrados, su expresión suavizada en algo que se acercaba a la paz. «No lo menciones mañana», murmuró Asuka, medio dormida. «No lo haré», prometió Shinji suavemente. Pen Pen graznó una vez, suave y aprobador, como si entendiera la gravedad del momento. La nieve continuó cayendo afuera, cubriendo Tokio 3 en blanco prístino. Adentro las luces del árbol parpadeaban con su ritmo constante.
Rei eventualmente se quedó dormida también, acurrucada junto al árbol con su álbum de fotos presionado contra su pecho. Misato se cubrió con una manta y se acomodó en el otro sillón, observando sobre su familia improvisada con ojos soñolientos. Shinji se quedó despierto por más tiempo, sin querer que el momento terminara. Grabó cada detalle en su memoria, el patrón de la respiración de Asuka, la manera en que la nieve brillaba bajo las luces de la calle, el sonido distante de las canciones navideñas, el calor de pertenecer a algo. Mañana volverían a sus roles, pilotos de EVA, soldados en una guerra que no entendían del todo, adolescentes cargando el peso del mundo. Pero esta noche, en este apartamento con decoraciones baratas y regalos improvisados, eran simplemente ellos mismos. Una familia elegida, reunida contra el frío. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Tokio 3, cubriendo las cicatrices de batallas pasadas y las sombras de batallas por venir. Pero adentro había luz, había calor, había esperanza. Y por una noche perfecta, eso era suficiente. Shinji finalmente cerró sus ojos, el reproductor de música todavía en su mano, la cabeza de Asuka todavía en su hombro, rodeado por las únicas personas en el mundo que verdaderamente entendían. En algún lugar en la distancia, quizás real o quizás imaginado, escuchó el sonido de campanas navideñas. Feliz Navidad, Tokio 3. El regalo de Rei. Rei Ayanami no entendía la Navidad. Había leído sobre ella, por supuesto. En sus estudios había encontrado referencias a la celebración cristiana del nacimiento de Jesucristo, las tradiciones paganas que se habían fusionado con el cristianismo, la comercialización moderna de la festividad. Podía recitar fechas, nombres, contextos históricos, pero entender, verdaderamente entender, era diferente. El comandante Ikari le había dicho una vez que la Navidad era irrelevante, una festividad sin significado real para personas como ellos. Rei había aceptado esto como aceptaba todas sus instrucciones, sin cuestionamiento, sin duda. Pero entonces Shinji le había explicado algo diferente. Había sido 3 semanas antes de la Navidad, durante el almuerzo en la escuela. Rei normalmente comía sola, no por preferencia, simplemente porque así eran las cosas. Pero ese día Shinji se había sentado frente a ella con su bandeja. Asuka lo había seguido, quejándose de algo que Rei no había procesado del todo. Odio esta época del año, había dicho Asuka, pinchando su comida con más fuerza de la necesaria. Todos actuando felices y festivos. Es agotador. Pensé que te gustaba la Navidad, había respondido Shinji con genuina sorpresa. Siempre hablas de los mercados en Alemania. Eso es diferente, esos serán reales. Rei había observado el intercambio con la curiosidad silenciosa que caracterizaba la mayoría de sus interacciones sociales. ¿Qué es la Navidad?, había preguntado finalmente. Ambos la habían mirado con sorpresa, como si hubiera preguntado qué era el cielo o por qué caía la lluvia. Es una celebración, había comenzado Shinji buscando las palabras, donde la gente se reúne con sus familias y se dan regalos. ¿Regalos? Sí, para mostrar que te importan. Rei había considerado esto. El concepto de importar era uno con el que tenía dificultades. ¿Importarle a alguien? ¿Que alguien le importara a ella? Eran ideas abstractas, difíciles de cuantificar. ¿Cómo se elige un regalo?, había preguntado. Shinji había parpadeado, claramente no esperando la pregunta. Bueno, piensas en la persona, en qué les gusta, qué necesitan, qué los haría felices, y tratas de encontrar algo que signifique algo. Que signifique algo, había repetido Rei, probando las palabras como si fueran un idioma extranjero.
No tiene que ser caro o elaborado, había añadido Shinji rápidamente. Solo tiene que mostrar que pensaste en ellos, que prestaste atención. Asuka había resoplado. El idiota tiene razón por una vez. Los mejores regalos son los que muestran que realmente conoces a alguien. Rei había procesado esta información en silencio, archivándola en algún lugar de su mente junto con todas las demás cosas que estaba aprendiendo sobre ser humana. Esa conversación había sido el comienzo. Rei había comenzado a observar. No era algo nuevo. Siempre observaba, siempre analizaba, pero ahora había un propósito diferente detrás de su atención. No estaba buscando patrones de comportamiento para optimizar la sincronización con Eva, ni estudiando dinámicas sociales para navegarlas mejor. Estaba buscando algo más esquivo. Entender qué hacía que las personas a su alrededor fueran quienes eran. Shinji era el más fácil de leer, en cierto sentido. Sus deseos estaban escritos en cada gesto nervioso, cada mirada melancólica. Durante los descansos, Rei notó que siempre se detenía frente a la tienda de electrónica en el centro comercial cerca de Nerv. No entraba, solo miraba el escaparate donde había un reproductor de música en exhibición. Era pequeño, portátil, del tipo que podías llevar contigo a cualquier parte. ¿Por qué no lo compras?, le había preguntado Rei un día, deteniéndose junto a él. Shinji había saltado ligeramente, como si hubiera olvidado que ella estaba allí. No es importante. Es solo que sería bueno poder escuchar música cuando viajo de Nerva a casa, o ya sabes. ¿Por qué no lo compras?, había repetido. Es que... Shinji había mirado sus zapatos. Misato ya hace mucho por mí. Pagaría con la asignación que me da, y se siente mal gastarlo en algo que no necesito realmente. Rei había estudiado su expresión, la mezcla de deseo y resignación, el hábito profundamente arraigado de poner las necesidades de otros antes que las propias. Era muy Shinji. Observar a Asuka requería más sutileza. La segunda niña era como un castillo fortificado, con murallas sobre murallas, protegiendo cualquier vulnerabilidad real. Pero Rei había aprendido a leer las pequeñas grietas. Había notado cómo Asuka tocaba su cabello cuando estaba nerviosa o insegura, cómo los mechones rojos se deslizaban entre sus dedos como si buscar consuelo en algo familiar. Su cabello era importante para ella. Rei lo sabía sin necesidad de preguntarlo. Era parte de su identidad, brillante y llamativo como todo lo demás sobre ella. Un día, en los vestidores después del entrenamiento de sincronización, Rei había visto a Asuka mirando su reflejo con una intensidad inusual. Tenía un clip roto en la mano, uno que claramente había sido especial en algún momento. De mi madre, había murmurado Asuka, más para sí misma que para Rei. Lo usaba cuando... Se había detenido abruptamente, como si recordara que no estaba sola. Da igual, está roto ahora. Rei no había respondido, pero había archivado la información. Asuka valoraba las cosas que conectaban con su pasado, con las personas que había perdido, y le importaba cómo se veía, cómo se presentaba al mundo. Misato era diferente, no porque fuera más difícil de leer, en muchos sentidos era la más transparente de todos, sino porque sus deseos eran más complicados, más matizados por el dolor y la pérdida. Rei había estado en el apartamento de Misato suficientes veces para notar los detalles. Las fotografías que Misato guardaba en su billetera, viejas y gastadas en los bordes, su padre, su antiguo equipo, momentos de un pasado que nunca podría recuperar. La manera en que Misato miraba a Shinji y Asuka cuando pensaba que nadie la veía, con una mezcla de afecto protector y tristeza profunda. Una tarde, mientras Rei esperaba a que Shinji terminara de cambiarse para que todos pudieran ir a comer algo,
Había encontrado a Misato en la sala, mirando una caja de fotografías viejas. ¿Misato-san?, había preguntado Rei suavemente. Misato había levantado la vista, limpiándose rápidamente algo de las mejillas. Ah, Rei, lo siento, estaba solo. Ya sabes, siendo nostálgica. Esta época del año siempre me pone así. ¿Las fotografías son importantes para ti? Sí, había respondido Misato simplemente. Son lo que queda cuando las personas se van. Prueba de que los momentos buenos realmente existieron, ¿sabes? Rei no había sabido, no exactamente, pero había asentido de todos modos. Deberías tener algunas, había añadido Misato, su sonrisa volviéndose más genuina. Fotografías tuyas, haciendo cosas normales, siendo feliz. ¿Soy feliz?, había preguntado Rei, genuinamente curiosa. Misato la había mirado con una expresión que Rei no había podido descifrar completamente. Creo que estás aprendiendo a hacerlo. Con sus observaciones catalogadas, Rei se había enfrentado a un problema más práctico: el dinero. Su asignación de NERV era modesta y raramente la usaba. No tenía necesidades más allá de las básicas, y esas eran cubiertas por la organización. Pero ahora, por primera vez, quería algo. Quería poder dar regalos que significaran algo. Había comenzado a ahorrar con la dedicación que aplicaba a todo lo demás en su vida. Se había saltado comidas en la cafetería de NERV. Técnicamente no era saludable, pero era eficiente. Había caminado en lugar de tomar el tren cuando era posible. Cada yen ahorrado la acercaba a su objetivo. El reproductor de música había sido el más caro. Rei había visitado la tienda 3 veces antes de hablar con el vendedor. Un hombre mayor que había mirado con sorpresa a la chica pálida de ojos rojos que preguntaba meticulosamente sobre especificaciones técnicas. ¿Es para ti?, había preguntado. Es un regalo, había respondido Rei. Ah, el hombre había sonreído. ¿Para alguien especial? Rei había considerado la pregunta. ¿Shinji era especial? Supuso que sí. Era importante. De maneras que no podía articular completamente, pero que sentía como una constante presencia cálida en su conciencia. Sí, había dicho finalmente. Bueno, este modelo está un poco usado, pero funciona perfectamente. Y puedo hacerte un descuento si me prometes que cuidarás bien a ese alguien especial. Rei no había entendido la lógica del trato, pero había asentido de todos modos. La cinta para el cabello de Asuka había sido más fácil de encontrar, pero más difícil de elegir. Rei había pasado una tarde completa en una pequeña tienda de accesorios, estudiando cada opción con la misma intensidad que usaría para analizar los patrones de un ángel. Demasiado infantil, demasiado sencilla, demasiado ostentosa. Nada parecía correcto hasta que había visto la cinta azul claro, con pequeñas perlas engarzadas a lo largo del borde. Era elegante, pero no excesiva, práctica, pero hermosa. Como Asuka trataba de ser, debajo de toda la bravuconería. El regalo de Misato había requerido más creatividad. Rei no tenía dinero para un marco de fotos de buena calidad, pero la subcomandante Fuyutsuki había mencionado una vez que NERV desechaba equipo viejo regularmente. Rei había encontrado un marco de escritorio ligeramente rayado en una pila de descartes. Lo había limpiado meticulosamente y había decidido que serviría. Pero, ¿qué fotografía? Misato tenía cientos, pero el regalo debía ser algo nuevo, algo que representara el presente y no solo el pasado. La idea había llegado durante una de las cenas caóticas en el apartamento de Misato. Shinji había preparado algo complicado que había salido sorprendentemente bien.
Asuka había estado menos combativa de lo habitual, y Misato había estado contando una historia particularmente ridícula sobre Kaji que los había hecho reír a todos. Rei había sacado su teléfono, una rareza para ella que raramente documentaba nada, y había tomado una foto. Los tres alrededor de la mesa, Shinji sonriendo con timidez, Asuka con la guardia baja por una vez, Misato radiante de genuina felicidad. Incluso Pen Pen estaba en el encuadre, asomándose desde su refrigerador con curiosidad. Era perfecto, era presente, era familia. Envolver los regalos resultó ser más difícil de lo que Rei había anticipado. Había comprado papel de regalo, el más barato que pudo encontrar, pero sus manos, tan precisas en el combate y la sincronización, no parecían cooperar con los pliegues y dobleces requeridos. El papel se rasgaba en lugares inesperados, la cinta se pegaba a sí misma, los bordes se negaban a alinearse correctamente. Después de 7 intentos fallidos, Rei había considerado simplemente entregar los regalos sin envolver. Pero no, Shinji había dicho que la presentación era parte del proceso, que mostraba esfuerzo, cuidado. En el 8º intento, había logrado algo que, si no era bonito, al menos mantenía los regalos ocultos. Los pliegues eran desiguales y la cinta estaba aplicada de manera irregular, pero estaban envueltos. Eso tendría que ser suficiente. La mañana de Navidad llegó con la nevada que Misato había predicho con tanto entusiasmo. Rei se había despertado temprano, como siempre, y había observado por la ventana de su apartamento espartano cómo los copos blancos transformaban Tokio 3 en algo casi irreal. Había nieve en sus recuerdos, fragmentados, confusos, probablemente no todos suyos, pero ésta se sentía diferente, limpia, nueva, como un comienzo. La invitación de Misato había sido inequívoca. Todos debían estar en su apartamento para las 11 de la mañana, sin excusas. Incluso el comandante Ikari había sido informado, aunque predeciblemente había declinado. Rei se había vestido con cuidado, eligiendo el suéter que Fuyutsuki le había dado. Era apropiado para la ocasión, había dicho, y Rei estaba aprendiendo a confiar en su juicio sobre estas cosas. Luego había tomado los 3 paquetes torpemente envueltos y había comenzado el viaje al apartamento de Misato. El mundo estaba silencioso bajo la nieve. Tokio 3, normalmente una ciudad de ángulos agudos y propósito militar, se había suavizado. Rei caminó lentamente, sintiendo el crujido de la nieve bajo sus zapatos, observando cómo su respiración formaba pequeñas nubes en el aire frío. Cuando llegó al edificio de Misato, Shinji estaba en la entrada, claramente esperándola. «Pensé que podrías querer compañía en el camino hacia arriba», había dicho con esa timidez característica. «La nieve está haciendo que todo sea un poco resbaladizo». Rei había asentido, aunque había navegado terreno mucho más traicionero que escaleras nevadas. Pero la presencia de Shinji era agradable. Esa era la palabra, agradable. «Feliz Navidad, Rei». «Feliz Navidad, Ikari-kun». El apartamento era un caos de decoraciones y energía festiva. Asuka estaba ajustando las luces del árbol con su precisión habitual mientras murmuraba algo en alemán. Misato estaba en la cocina, haciendo ruidos prometedores. Pen Pen había abandonado su refrigerador para investigar las cajas bajo el árbol. «¡Rei!». Misato había emergido de la cocina, con un delantal que decía «Besa al chef», regalo de Kaji, sin duda, y harina en la mejilla. «Justo a tiempo, estamos casi listos». La mañana había pasado en una especie de hermoso desorden. Habían desayunado juntos, panqueques que Shinji había insistido en hacer, porque no confío en la cocina de Misato con nada que requiera un cronómetro. Habían escuchado música navideña, que Asuka había declarado tolerable, supongo. Habían decorado las últimas áreas del apartamento
con una colaboración caótica que de alguna manera había funcionado. Y luego, finalmente, había llegado el momento de los regalos. Misato había ido primero, distribuyendo sus obsequios creativos con el entusiasmo de un niño. Rei había sostenido su álbum de fotos con una reverencia que sorprendió incluso a ella misma. No sabía que éstas existían, prueba de que era parte de algo, de que tenía una historia más allá de Nerv y los Evas. Asuka había ido después, con ese aire desafiante que escondía su nerviosismo. El reproductor de música para Shinji, la cinta para el cabello para Rei. Los regalos habían sido perfectos en su consideración, y Rei había visto cómo Asuka se relajaba cuando ambos claramente los apreciaron. Shinji había ofrecido sus galletas con disculpas innecesarias, pero cuando Rei había probado una, despacio, saboreando cada bocado, había entendido lo que él había intentado comunicar: cuidado, esfuerzo, el deseo de hacer felices a otros. Y luego había sido su turno. Rei había tomado los 3 paquetes torpemente envueltos, sus manos sorprendentemente nerviosas. Nunca antes había estado nerviosa. ¿Era esto normal? ¿Importaba si lo era? Yo también tengo algo, había dicho, su voz tan monótona como siempre, aunque su corazón, tenía corazón, a veces no estaba segura, latía más rápido. No estoy segura de si son apropiados, pero observé y pensé, y estos parecían correctos. Le había entregado el primer paquete a Shinji. Él lo había tomado con esas manos cuidadosas que lo caracterizaban, desenvolviendo el papel con más delicadeza de la necesaria. Cuando vio el reproductor de música, sus ojos se habían ensanchado. Rei, este es... Había levantado la vista hacia ella, con algo brillante en sus ojos. ¿Cómo sabías? Te vi mirándolo, muchas veces. Parecías quererlo. Shinji había tragado saliva. No sé qué decir. Esto es... Gracias. Gracias, Rei. El segundo paquete había ido a Asuka, quien lo había tomado con expresión cautelosa, como si esperara una trampa. Pero cuando había visto la cinta para el cabello, algo en su rostro se había suavizado. Es azul, había dicho, como si eso fuera significativo. Como tus ojos, había respondido Rei simplemente, y observé que tocas tu cabello cuando estás incómoda. Pensé que algo hermoso para sostenerlo podría ser útil. Asuka había parpadeado rápidamente varias veces. ¿Tú me observaste? Sí. ¿Y pensaste en qué me gustaría? Sí. Asuka había sostenido la cinta por un largo momento antes de, con movimientos que eran casi rituales, quitarse su clip rojo habitual y reemplazarlo con el regalo de Rei. Se había girado hacia el espejo en la pared, estudiando su reflejo. Se ve bien, había dicho finalmente, su voz inesperadamente suave. Realmente bien. El tercer regalo había sido para Misato, y Rei había dudado más con este. El marco era viejo, reciclado. ¿Sería suficiente? Pero cuando Misato había abierto el paquete y visto la fotografía, ese momento capturado de su familia improvisada, todos felices y juntos, se había quedado completamente quieta. Rei, había susurrado finalmente. ¿Cuándo tomaste esto? Hace 2 semanas. Pensaste que no estaba prestando atención, pero lo estaba. Siempre lo estoy. Misato había tocado el cristal del marco con un dedo. Es perfecto. Es exactamente lo que necesitaba. Algo que me recuerde que esto, había hecho un gesto abarcando a todos ellos, es real, que tenemos esto. Había habido un momento de silencio, el tipo de silencio que se siente importante, cargado de significado. Luego Misato había hecho algo inesperado. Había dejado el marco cuidadosamente y había cruzado la habitación para abrazar a Rei. Rei se había quedado rígida por un momento. Los abrazos no eran algo con lo que estuviera familiarizada. Pero entonces Shinji se había unido, con sus brazos rodeando a ambas con timidez.
Y luego Asuka, murmurando algo sobre no querer ser dejada fuera de una estúpida escena grupal de afecto. Estaban abrazándola, los tres. Todo su mundo, todo lo que importaba, sosteniéndola como si fuera preciosa, como si fuera real. Y por primera vez que Rey podía recordar, algo cálido había florecido en su pecho. No dolor. Ella conocía el dolor. No la sincronización con Eva. Eso era diferente, mecánico. Esto era otra cosa completamente. Esto era lo que se sentía ser humana. Gracias, había susurrado Rey, casi tan bajo que apenas se oía. Por enseñarme qué es la Navidad, por enseñarme qué son los regalos, por... No había podido terminar, porque las palabras no eran suficientes. ¿Cómo explicaba que ellos le habían enseñado que ella importaba? ¿Que ella podía importarle a alguien? ¿Que no era solo una herramienta o un recipiente, sino una persona? No tienes que agradecer nada, había dicho Shinji suavemente. Solo quédate con nosotros, eso es suficiente. Sí, había añadido Asuka, su voz despojada de su habitual sarcasmo. Eres parte de esto ahora, primera, te guste o no. Me gusta, había respondido Rey, y había significado cada palabra. El resto del día había pasado en una hermosa neblina. Habían comido hot pot hasta estar satisfactoriamente llenos. Habían jugado algún juego de mesa que Misato había insistido en que era tradición navideña, a pesar de que claramente acababa de comprarlo. Habían visto una película que Asuka había escogido y luego había criticado constantemente. Habían simplemente estado juntos. Mientras el día se convertía en noche y la nieve seguía cayendo afuera, Rey se había sentado junto al árbol con su álbum de fotos en el regazo. Había pasado cada página lentamente, estudiando cada imagen como si fuera sagrada. Allí estaba en la escuela, con la luz del sol capturando algo en su expresión, que casi parecía paz. Allí estaba alimentando a Pen Pen, inclinada con cuidado mientras el pingüino tomaba comida de su mano. Allí estaba mirando el cielo, con su rostro girado hacia arriba de una manera que sugería anhelo. ¿Había sido feliz en esos momentos? No estaba segura, pero estaba aprendiendo. Como Misato había dicho, estaba aprendiendo a hacerlo. Oye, primera. Rey había levantado la vista. Asuka estaba junto a ella, todavía llevando la cinta azul en su cabello. ¿Sí? Solo quería decir... Asuka había cruzado los brazos, su lenguaje corporal defensivo incluso mientras sus palabras eran algo más. Tus regalos fueron buenos, realmente buenos. Es obvio que pusiste esfuerzo en ellos. Quería que fueran significativos. Lo fueron. Asuka se había sentado junto a Rey, mirando el álbum de fotos. ¿Sabes qué? El próximo año deberíamos tomar más fotos, construir más memorias, para que tengas más páginas que llenar. Me gustaría eso, había dicho Rey simplemente. Sí, bueno. Asuka había dado un ligero golpe en el hombro de Rey. Supongo que eres tolerable, para ser una rara chica artificial y todo. Viniendo de Asuka, era casi un cumplido. Rey lo había tomado como tal. Shinji se había unido a ellas un momento después, deslizándose al suelo del otro lado de Rey. Tenía el reproductor de música en sus manos, y cuando lo encendió, el suave sonido de un cello llenó el espacio entre ellos. Descargué algo de música, había explicado. Pensé que podríamos escuchar juntos. Así que se habían sentado allí, los tres pilotos de Eva, agrupados junto a un árbol artificial con luces parpadeantes, mientras la música se derramaba sobre ellos como una bendición. Afuera, la nieve transformaba Tokio 3 en algo mágico. Adentro, algo igualmente transformador estaba ocurriendo. Rey había mirado a Shinji a su izquierda, a Asuka a su derecha. Había mirado a Misato dormitando en el sofá con una sonrisa satisfecha.
había mirado a Pen Pen acurrucado en su esquina favorita. Había mirado el árbol, los regalos, las fotografías. Y por primera vez en su vida, en esta vida al menos, Rey Ayanami había entendido lo que significaba pertenecer. La Navidad no era sobre teología o historia o comercio. No era sobre los regalos en sí mismos, aunque esos importaban. Era sobre esto, el espacio cálido entre personas que habían elegido cuidarse mutuamente. El reconocimiento silencioso de que, en un mundo lleno de dolor y batallas y monstruos, habían encontrado algo precioso. Habían encontrado familia. «Feliz Navidad, Rey», había susurrado Shinji. «Sí, feliz Navidad, idiota», había añadido Asuka, aunque su tono había quitado el aguijón a la palabra. Rey había sostenido su álbum de fotos un poco más cerca. Había sentido el calor de sus amigos a ambos lados, y había permitido que algo que podría haber sido una sonrisa tocara sus labios. «Feliz Navidad», había respondido, y había significado cada palabra, porque ahora, finalmente, Rey entendía. La Navidad era sobre dar regalos, sí, pero el verdadero regalo no estaba envuelto en papel o atado con lazos. El verdadero regalo era esto, la conexión, el cuidado, el simple hecho profundo de ser visto y ver a otros a cambio. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo Tokio 3 en blanco prístino. Adentro, rodeada por las únicas personas en el mundo que la hacían sentir humana, Rei Ayanami se permitió ser feliz. No estaba segura de cuánto duraría. Nada duraba. Ella lo sabía mejor que nadie. Mañana habría más batallas, más dolor, más preguntas sin respuesta sobre quién y qué era ella realmente. Pero esta noche, eso no importaba. Esta noche, ella era simplemente Rey, amiga, parte de una familia, alguien que importaba y a quien le importaban otros. Esta noche, eso era más que suficiente. Era todo. Feliz Navidad a una chica que había aprendido a dar regalos, y al hacerlo, había recibido el más grande de todos, el regalo de la conexión humana, el regalo de pertenecer. Tradiciones nuevas. Misato Katsuragi había decidido, con la determinación de alguien planeando una operación militar de importancia crítica, que este año harían su propia tradición navideña. Nada de seguir las reglas establecidas, nada de sentirse obligados a replicar las celebraciones perfectas que veían en comerciales o leían en revistas. Ellos, este grupo extraño y disfuncional de pilotos de EVA, personal de NERV y un pingüino, inventarían algo completamente suyo. La idea había llegado a ella una noche de mediados de diciembre, después de 3 cervezas y un informe particularmente deprimente sobre proyecciones de ataques de ángeles para el próximo trimestre. Misato había mirado alrededor de su apartamento, a Shinji haciendo la tarea en la mesa del comedor, a Asuka practicando alemán en voz alta en el sofá, a Pen Pen asomándose desde su refrigerador con curiosidad, y había sentido algo cálido expandirse en su pecho. Estas eran sus personas, su familia extraña, improvisada, improbable, y merecían algo especial. Reunión familiar obligatoria, había anunciado, apagando el televisor sin previo aviso. ¿Qué? Estaba viendo eso, había protestado Asuka. Era un documental sobre pingüinos. Tenemos un pingüino real. Es menos interesante de lo que piensas. Pen Pen había graznado, posiblemente en desacuerdo. ¿Qué pasa, Misato?, había preguntado Shinji, dejando su lápiz con esa expresión levemente preocupada, que era su estado predeterminado. La Navidad, había declarado Misato. Vamos a hacerla bien este año, pero a nuestra manera. Nada de tradiciones aburridas que no significan nada para nosotros.
Vamos a inventar las nuestras. Asuka había levantado una ceja. ¿Esto es la cerveza hablando o una crisis existencial navideña real? Ambas, pero principalmente lo segundo. Misato se había sentado en el suelo frente a ellos con las piernas cruzadas, como si estuviera a punto de compartir secretos de estado. Piénsenlo. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de nosotros tuvo una Navidad realmente buena? ¿Una que se sintiera nuestra? El silencio que había seguido había sido respuesta suficiente. Exacto, había continuado Misato. Así que este año vamos a hacer algo diferente. Vamos a crear nuestras propias tradiciones, cosas que realmente signifiquen algo para nosotros. ¿Cómo qué? Había preguntado Shinji con curiosidad cautelosa. No lo sé todavía, por eso vamos a descubrirlo juntos. La primera tradición se había establecido casi por accidente. Había sido idea de Asuka, aunque ella había insistido en que era solo sentido común práctico, que cada uno de ellos debía cocinar algo de su país o cultura para la cena de Navidad. En Alemania, la comida navideña es importante, había explicado, con ese tono que usaba cuando estaba a punto de ser vulnerable, pero trataba de esconderlo detrás de hechos. Schnitzel, Kartoffelsalat, Stollen. Mi madre solía hacer estas cosas. Había pausado, sus dedos tamborileándose contra su muslo en ese patrón nervioso que Shinji había aprendido a reconocer. De todos modos, el punto es que la comida conecta con el hogar, o lo que sea. Así que cada uno de nosotros podría hacer algo que signifique eso para nosotros. Me parece perfecto, había dicho Misato con entusiasmo. Shinji puede hacer algo japonés, tú algo alemán, y yo intentaré algo italiano. Kaji me enseñó algunas cosas. ¿Kaji te enseñó a cocinar? Asuka había sonado genuinamente escéptica. ¿El hombre que una vez intentó mezclar café con bebidas energéticas? Fue un experimento, y funcionó, más o menos. Casi mueres. Pero no lo hice. Ese es el espíritu navideño. Shinji había sonreído a pesar de sí mismo. Puedo hacer curry. Hay una receta que conozco. Es reconfortante. Perfecto, había dicho Misato, y algo en su tono había sugerido que entendía que esa receta probablemente venía con memorias que Shinji raramente hablaba. Curry japonés, schnitzel alemán, y mi intento de algo italiano. Será una cena internacional. Suena a desastre, había dicho Asuka. Exactamente. Nuestra primera tradición, comida caótica, pero hecha con amor. La segunda tradición había sido cortesía de una aparición inesperada. Kaji había llegado 3 días antes de Navidad, con un árbol que era, en palabras de Asuka, absolutamente ridículo e innecesariamente grande. ¿De dónde sacaste esto?, había preguntado Misato, mientras ella y Shinji intentaban maniobrar el árbol de 2,5 metros a través de la puerta. ¿Probaste un árbol? Adquirí creativamente, había corregido Kaji, con esa sonrisa que hacía que Misato quisiera golpearlo o besarlo, a veces ambos. Un contacto en las afueras de la ciudad. Pensé que ustedes merecían algo especial. No va a caber. Claro que sí, solo tienen que... Inclínalo más, Shinji. Así, perfecto. El árbol, una vez dentro, dominaba efectivamente toda la sala. Sus ramas se extendían lo suficiente como para tocar ambas paredes, y la punta se doblaba contra el techo. Olía intensamente a pino, real, no el aroma artificial de los árboles de plástico, y llenaba el apartamento con el olor del bosque. Es demasiado grande, había declarado Asuka, aunque Shinji había notado que estaba tocando las agujas con algo que parecía asombro. Esa es la idea, había respondido Kaji. La Navidad debería ser excesiva, especialmente para ustedes. Se había inclinado más cerca de Misato, su voz bajando a algo más privado.
Ustedes pelean monstruos que quieren terminar el mundo. Lo menos que merecen es un árbol que no quepa en su sala. Misato había parpadeado rápidamente, limpiándose algo de los ojos que definitivamente no eran lágrimas. «Idiota», había murmurado. «Gracias». Así había nacido su segunda tradición. El árbol debía ser ridículamente, imprácticamente grande. Porque si iban a hacer esto, lo harían completamente. La tercera tradición había surgido cuando Ritsuko había aparecido en Nochebuena con una botella de vino y una expresión que sugería que estaba cuestionando sus decisiones de vida. «Misato me amenazó», había anunciado al entrar. Aparentemente, si no venía, me asignaría turnos extra durante Año Nuevo. «Es chantaje motivacional», había corregido Misato alegremente. «Totalmente diferente. Entra, trajiste vino». «Traje vino bueno», había enfatizado Ritsuko. «No tu basura habitual de la tienda de conveniencia». «¿Ves, Shinji? Ritsuko sí me entiende». «También traje jugo», había añadido Ritsuko, mirando significativamente a los 3 pilotos adolescentes. «Porque al menos una de nosotras es responsable». «Esa es una mentira flagrante y lo sabes», había dicho Misato, pero había aceptado ambas botellas con gratitud. Maya había llegado poco después, cargando una bandeja de galletas que claramente había horneado ella misma, y luciendo absolutamente encantada de estar allí. Luego Aoba, con su guitarra, Hyuga con un paquete misterioso que resultó ser un absurdo juego de mesa sobre citas románticas, que había comprado irónicamente, pero que Misato había insistido en que jugarían de todos modos. Incluso Fuyutsuki había hecho una breve aparición, dejando una tarjeta formal para Rei, que había hecho que la chica se ruborizara levemente, antes de excusarse diplomáticamente, citando otros compromisos. Todos sabían qué significaba sentarse con Gendo y Kari en su oficina solitaria, pero nadie dijo nada. Lo que había comenzado como una pequeña celebración familiar se había expandido a algo más. No era solo el equipo de NERV reuniéndose por obligación profesional. Era personas que habían peleado juntas, sangrado juntas, casi muerto juntas, eligiendo pasar esta noche en compañía mutua. «Esta es oficialmente una tradición ahora», había anunciado Misato, levantando su vino. «Navidad de puertas abiertas. Cualquiera que no tenga a dónde ir, cualquiera que nos importe, cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para tolerar mi apartamento. Todos son bienvenidos». «¿Tolerante o desesperado?», había murmurado Ritsuko, pero había sonreído cuando lo dijo. La cocina había sido, como había predicho Asuka, un glorioso desastre. Shinji había tomado el control de su curry con la eficiencia tranquila que aplicaba a todo en la cocina. Misato había intentado algo que afirmaba era pollo a la parmesana, pero que parecía más como pollo cubierto en queso que Misato encontró en la nevera. Asuka había defendido ferozmente su espacio para el schnitzel, rechazando toda ayuda con declaraciones sobre integridad cultural y «No, Shinji, no vas a ayudar, vas a arruinarlo con tu educación japonesa». Pero de alguna manera, milagrosamente, todo había salido bien. El curry de Shinji era rico y reconfortante, exactamente del tipo que calentaba desde adentro. El schnitzel de Asuka estaba perfectamente dorado, crujiente en el exterior y tierno en el interior. Incluso el experimento italiano de Misato había resultado sorprendentemente comestible, si no exactamente auténtico. «Esto en realidad no es tan malo», había admitido Ritsuko, mirando su plato con sorpresa. Esperaba intoxicación alimentaria como plato principal. «Tu fe en mí es inspiradora», había respondido Misato secamente. «Pero sí, salió bien, realmente bien». Habían comido amontonados alrededor de la mesa del comedor, que definitivamente
no había sido diseñada para 9 personas, 10 contando a Pen Pen, quien tenía su propio plato en el suelo. Los platos se habían pasado en todas direcciones, las conversaciones se habían superpuesto, y más de una vez, alguien había alcanzado el mismo bol al mismo tiempo que otra persona, resultando en risas y disculpas. Era caótico, era ruidoso, era perfecto. ¿Sabes?, había dicho Maya en algún momento durante la cena, su rostro sonrojado por el jugo y la felicidad. Esto es lo que siempre pensé que sería la Navidad. Como real, ¿saben? No perfecta, solo real. Real es mejor que perfecta, había acordado Misato. Perfecta es aburrida. Real es donde pasa la vida. Después de la cena, mientras el sol se ponía y Tokio 3 se iluminaba con luces navideñas visibles desde la ventana de Misato, habían iniciado el intercambio de regalos. Nadie había gastado mucho, con salarios de NERV decentes pero no extravagantes y 3 adolescentes con asignaciones limitadas, pero cada regalo había sido elegido con cuidado. Kaji le había dado a Misato una caja pequeña que la había hecho llorar, aunque ella insistió en que era solo algo en su ojo. Dentro había una fotografía de ellos en la universidad, jóvenes e indestructiblemente seguros de sí mismos, antes de que NERV y Los Ángeles y el peso del mundo los hubieran cambiado. Para que recuerdes, había dicho suavemente, quiénes éramos, quiénes todavía podemos ser. Ritsuko le había dado a Misato un vale casero para una noche libre de ser responsable de estos niños, redimible cuando quieras, haré de niñera. Lo cual había hecho que Shinji protestara que ellos no eran niños, mientras Asuka simultáneamente insistía en que ellos no necesitaban niñera, lo que había resultado en una discusión que había probado el punto de Ritsuko perfectamente. Los pilotos habían intercambiado sus propios regalos con el tipo de intensidad emocional que solo los adolescentes podían lograr. Shinji había recibido un reproductor de música de Rei, que claramente había requerido que ella ahorrara durante semanas. Asuka había recibido una cinta para el cabello que la había hecho tocar su cabello con dedos gentiles, claramente conmovida de maneras que no sabía cómo expresar. Rei había recibido un álbum de fotos de Misato y galletas de Shinji y genuina, no sarcástica calidez de Asuka. Aoba había traído su guitarra y tocado algunas canciones navideñas, algunas tradicionales, algunas que él mismo había escrito sobre sobrevivir al apocalipsis con estilo. Maya había distribuido sus galletas, que eran excelentes. Hyuga había tratado de enseñarles a todos ese ridículo juego de citas, lo que había resultado en risas tan fuertes que los vecinos habían golpeado la pared. Era, en todos los sentidos, exactamente lo opuesto a una celebración navideña tradicional y perfectamente planeada. Era caótico y ruidoso, y lleno de bromas internas, y personas que no habían esperado estar aquí, pero estaban increíblemente agradecidas de estarlo. ¿Saben qué?, había dicho Misato en algún momento, mirando alrededor de su apartamento lleno de personas, el árbol ridículamente grande brillando en la esquina, los restos de su cena internacional caótica esparcidos por todas partes. Creo que lo logramos. ¿Logramos qué?, había preguntado Shinji. Una tradición que realmente vale la pena, algo que es nuestro. A medida que la noche avanzaba, las personas habían comenzado a irse gradualmente. Ritsuko primero, citando la necesidad de al menos algunas horas de sueño antes de tener que volver a NERV. Maya y los chicos del puente poco después, claramente exhaustos pero felices. Kaji se había quedado para ayudar a limpiar, lo que había sorprendido a todos hasta que Misato había señalado que solo estaba prolongando su tiempo allí porque no quería volver a su apartamento vacío. Él no lo había negado. «Ustedes tienen algo especial aquí», había dicho mientras secaba platos junto a Shinji. «No lo pierdan». «No lo haremos», había respondido Shinji, y había sonado más como una promesa que una simple respuesta.
Finalmente, era solo el grupo original: Misato, Shinji, Asuka, Rei y Pen. El apartamento estaba en desorden. Platos apilados, decoraciones ligeramente torcidas, migas de galletas en el sofá. Pero se sentía vivo de maneras que raramente lo hacía. Se habían acomodado en la sala, demasiado llenos para moverse mucho, demasiado contentos para irse a dormir todavía. Asuka había puesto su cabeza en el regazo de Misato, algo que nunca habría admitido querer, pero que claramente necesitaba. Shinji estaba en el suelo junto a Rei, ambos mirando el árbol con expresiones pensativas. Pen había reclamado su lugar favorito en el sofá, observando sobre su dominio con aprobación real o imaginada. Entonces, había dicho Misato suavemente, sus dedos peinando ausentemente el cabello de Asuka. ¿Tradiciones oficiales para el próximo año? Comida caótica internacional, había dicho Asuka inmediatamente, su voz adormecida. Definitivamente. Árbol ridículamente grande, había añadido Shinji. Puertas abiertas para quien lo necesite, había contribuido Rei en voz baja. Nadie debería estar solo. Perfecto. Misato había sonreído. ¿Algo más? Hubo un momento de silencio pensativo. Esto, había dicho finalmente Shinji. Este momento. Solo estar juntos. Sin presión, sin expectativas. Solo esto. La tradición de ser familia, había murmurado Asuka. Incluso cuando es rara y disfuncional y todo lo demás. Especialmente entonces, había corregido Misato. Las mejores familias son las raras. Rei había asentido, sus ojos reflejando las luces del árbol. Acuerdo, había dicho simplemente, y de alguna manera esa única palabra había llevado el peso de todo. Misato se había despertado más tarde esa noche, o temprano en la mañana técnicamente, todavía en el sofá. Asuka estaba dormida con su cabeza todavía en el regazo de Misato, respirando profundamente. Shinji estaba acurrucado en el suelo junto a Rei, ambos usando almohadas del sofá, claramente habiendo decidido que moverse a sus habitaciones requería más energía de la que poseían. El árbol todavía brillaba suavemente, sus luces programadas para apagarse eventualmente, pero todavía proporcionando un resplandor cálido. A través de la ventana, Misato podía ver Tokio 3 en silencio bajo la luz de las estrellas, las cicatrices de batalla escondidas por la oscuridad y la distancia. Se había preguntado, no por primera vez, cuántas más navidades tendrían. Los ángeles seguían llegando. Cada batalla podría ser la última. El peso de esa realidad presionaba contra ella constantemente, una presencia constante que nunca podía ignorar completamente. Pero esta noche, mirando a estos niños que habían confiado en ella con sus vidas y sus vulnerabilidades y sus raros momentos de paz, Misato había hecho una promesa silenciosa. Los protegería. Pelearía por esto, por estos momentos, estas conexiones, esta familia extraña y hermosa que habían construido de las ruinas del mundo. Haría todo lo que fuera necesario para darles más noches como esta, más oportunidades de ser simplemente adolescentes en lugar de salvadores del mundo. Y el próximo año, cuando la Navidad llegara de nuevo, estarían aquí, todos ellos, creando más tradiciones, construyendo más memorias, reclamando más de sus vidas del apocalipsis constante que amenazaba con consumirlos. Esa era su promesa, su tradición, el regalo que podía darse tanto a ellos como a sí misma. «Feliz Navidad», había susurrado al aire silencioso, a nadie y a todos. «Los amo, tontos». Asuka había murmurado algo en su sueño, presionando más cerca. Shinji había cambiado de posición, su mano alcanzando instintivamente la de Rei incluso en sueños. Pen había graznado suavemente desde su esquina, posiblemente en acuerdo, posiblemente solo soñando con pescado. Y Misato Katsuragi, mayor de NERV, tutora de 3 pilotos de EVA,
alcohólica funcional y protectora ferozmente defensiva de su familia improvisada, había cerrado sus ojos y se había permitido creer, por un momento, que todo estaría bien. Porque ellos tenían esto. Tenían sus tradiciones nuevas, sus conexiones, su amor no dicho pero profundamente sentido. Y mientras tuvieran eso, tenían una razón para seguir peleando. Tenían una razón para ganar. La mañana de Navidad había llegado con luz suave filtrándose a través de las ventanas, iluminando el hermoso desorden de su celebración. Misato se había despertado con un nudo en su cuello de dormir en el sofá y una extraña sensación de total contentamiento. Shinji había sido el primero en levantarse realmente, moviéndose silenciosamente a la cocina para comenzar el café. El aroma lo había despertado a los demás gradualmente. Primero Rei, quien se había sentado con su habitual quietud contemplativa. Luego Asuka con un gruñido sobre quién diablos está despierto a esta hora, aunque eran casi las 9. Habían desayunado con los restos de la cena de anoche, más los panqueques que Shinji había insistido en hacer porque, es Navidad, deberíamos tener un desayuno apropiado. Habían pasado la mañana en pijamas, intercambiando historias sobre los momentos más raros de la noche anterior. ¿Recuerdan cuando Aoba trató de enseñarle a Penpen a tocar la guitarra? Había preguntado Maya, y todos habían estallado en risas al recordar los graznidos indignados del pingüino. O cuando Hyuga sugirió que deberíamos hacer de ese juego de citas una competencia de NERV, había añadido Asuka. Ritsuko casi lo mata con la mirada. Para ser justos, había dicho Misato, ella casi mata a todos con la mirada. Es su forma de mostrar afecto. Eso explica mucho sobre tu relación, había observado Asuka secamente. En algún momento durante el día, habían comenzado a planear para el próximo año. ¿Qué agregarían a sus tradiciones? ¿A quién podrían invitar? ¿Cómo podrían hacerlo incluso mejor? Deberíamos hacer que todos traigan algo, había sugerido Rei. No solo comida, música, historias, cualquier cosa que signifique hogar para ellos. ¿Como un espectáculo de talentos navideño? Shinji había sonado intrigado. Podría tocar el cello. Absolutamente no voy a cantar, había declarado Asuka inmediatamente. Pero podría, no sé, enseñarles a todos algo en alemán, las mejores maldiciones festivas. Perfecto, había dicho Misato. Agregado a la lista de tradiciones. El próximo año todos contribuyen con algo de su cultura o talento o lo que sea. Habían continuado así todo el día, construyendo sobre la base que habían establecido, imaginando futuros donde esto continuaba, donde tenían la suerte de estar aquí para hacerlo realidad. Y cuando finalmente la noche había caído de nuevo y la Navidad estaba oficialmente terminada, ninguno de ellos se había sentido triste. Porque esto no era un final, era un comienzo. El comienzo de algo que era completamente suyo. Tradiciones que no estaban dictadas por expectativas sociales o comerciales o así es como siempre se ha hecho. Tradiciones nacidas de sus propias necesidades, sus propias experiencias, su propia forma única de ser familia. Feliz Navidad, había dicho Misato esa noche levantando su cerveza, jugo para los demás, en un brindis final. A las tradiciones nuevas, a la familia elegida, a nosotros, habían repetido, y en esas dos palabras había todo lo que necesitaban decir. Gratitud, amor, esperanza, promesa. La promesa de que esto continuaría, que el próximo año volverían a reunirse, que crearían más memorias, agregarían más tradiciones, continuarían construyendo este refugio que habían tallado del caos de sus vidas. Afuera, Tokio 3 seguía en pie, fortaleza contra un mundo que quería destruirlo. Adentro, en un apartamento lleno de amor y risas y un árbol ridículamente grande, un grupo de personas había encontrado algo que valía la pena proteger. Habían encontrado hogar, no en un lugar, sino en mutuamente. Y eso,
más que cualquier tradición antigua o expectativa cultural, era lo que hacía que la Navidad significara algo. Eso era lo que valía la pena celebrar. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo y no olvides suscribirte al canal. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias.